Bienvenidos. Doctora Liliana, adelante, por favor. Buenas noches. Es un honor para mí presentar el siguiente módulo de hipertensión arterial del primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular por la SIAG y por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología del Núcleo Pichincha. Vamos a presentar a continuación a los ponentes. El primero es el doctor Miguel Bayas. Él es cardiólogo ecuatoriano, especialista en ecocardiografía del Hospital Universitario Ramón Cajal, España, médico activo del Servicio de Cardiología del Hospital Bozán desde IACSIS y presidente anterior de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha. Él nos va a presentar el tratamiento de la hipertensión arterial en la altura, es lo mismo que a nivel del mar. El siguiente ponente. No se te escucha, Liliana. El doctor Carlos Ponte, él es médico especialista de medicina interna y cardiología, él es directivo de la Sociedad Venezolana de Cardiología y el Comité de Prevención Cardiovascular de la SIAC, miembro principal del Board de las Américas de International Atherosclerosis Society y miembro del cuerpo editorial del JACC en español. El tema a presentar es hipertensión arterial resistente. Estado del arte. El siguiente ponente es el doctor Daniel Piscor, de Argentina. Él es director del Centro de Investigaciones Cardiovasculares del Sanatorio Británico, es Fellow del American College of Cardiology, Fellow de la Sociedad Interamericana de Cardiología y miembro de honor de la Sociedad Española de Cardiología. El tema que presentará el doctor es el problema fundamental en hipertensión arterial, falta de control, cómo lograrlo. Su micrófono, doctora, por favor. El siguiente ponente es el doctor Antonio Coca desde España, catedrático honorario de Medicina Interna de la Universidad de Barcelona, España. Él es Executive Officer de la European Society of Hypertension, responsable de las relaciones internacionales con Latinoamérica, es expresidente de la Sociedad Española de Hipertensión, es Fellow del Royal College of Physicians of London y Emeritus Fellow de la European Society of Cardiology. Él nos va a exponer el tratamiento actual de la hipertensión arterial según las guías internacionales, monoterapia versus terapia combinada para un control eficaz del riesgo cardiovascular. Adelante, doctor Bayas. Muchas gracias, buenas noches. Agradezco a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y a la Sociedad Interamericana de Cardiología por permitirme dar esta charla. A ver. Creo que ahí estamos. Bueno, el tema me parece interesante por el hecho de que vivimos a nivel de la altura aquí en Quito y varias ciudades en Latinoamérica igualmente tienen una altura bastante considerable. Como todos sabemos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte. 17.9 millones 19.9 millones de personas mueren cada año. ¿Dónde está el puntero? Por enfermedad cardiovascular. Estas son estadísticas del año 2019. Una muerte cardiovascular cada 33 segundos. Y dentro de los factores de riesgo como causa de muerte, siempre está en primer lugar, como vemos aquí, la hipertensión arterial. Y esto básicamente por la prevalencia tan alta que tiene a nivel mundial. Y en el Ecuador, igualmente, hay una importante prevalencia de hipertensión arterial, y entre las causas de muerte del año pasado estaba en quinto lugar las enfermedades hipertensivas, que, como sabemos, tienen relación directa con enfermedades cerebrovasculares, diabetes e incluso enfermedades isquémicas. Estas estadísticas son muy similares a nivel mundial. Entrando ya directamente en el tema, debemos mencionar que existen múltiples factores que se consideran de riesgo para desarrollar hipertensión arterial, pero en ninguna guía se menciona la altura
como factor de riesgo. Lo que sí se sabe, y hay múltiples evidencias, es que en las grandes altitudes sí hay una influencia en la presión arterial, como vamos a ver a lo largo de la charla. Y esto puede tener implicaciones o no en el tratamiento. Es también lo que vamos a ver si esto influye o no en el tratamiento. Miren, este es un esquema sobre las diferentes condiciones según la altura. Si vemos aquí a nivel del mar, a 0 metros, existe una presión barométrica de 760 y conforme vamos subiendo en altura, esta va disminuyendo hasta 267 a los 8.000 metros. Y lo mismo sucede con la concentración de oxígeno, 21% a nivel del mar y va disminuyendo conforme ascendemos hasta 8% a nivel de los 8.000 metros. Y no es solo la presión barométrica y la concentración de oxígeno, sino también la temperatura más baja, la radiación solar más alta y la humedad más baja a nivel de las grandes alturas. Y lo contrario a nivel del mar. Continuando rápidamente con la charla, les estaba presentando este otro estudio en el cual se hace también un monitoreo de presión arterial en pacientes ya no solo con exposición aguda, sino prolongada a grandes altitudes. Este es el esquema del estudio. Miren cómo se cogió pacientes en la ciudad de Milán que subieron agudamente a una altura de 3.400 metros, permanecieron 4 días, luego ascendieron al campamento base del Everest a 5.400 metros, permanecieron ahí 12 días y luego regresaron hasta la altura de Milán de 140 metros sobre el nivel del mar. Fueron 47 personas que se randomizaron a placebo Hotel Misartán y se realizaron 5 monitoreos de presión. El basal a las 8 semanas de tratamiento o con placebo a nivel del mar, a 3.400 a 5.400 metros al volver a nivel del mar y a los 12 días del regreso. Y además se tomaron muestras de sangre para determinación de catecolaminas, renina, angiotensina y aldosterona. La presión arterial aumentó en los dos grupos según ascendían en altura, pero en el grupo de telmisartán la presión fue menor a nivel del mar y a los 3.400 metros, pero no a los 5.400 metros. Los niveles de noradrenalina en los dos grupos subieron y los niveles de renina, angiotensina y aldosterona disminuyeron, sobre todo en el grupo de telmisartán. Este es el esquema del monitoreo de presión aquí a nivel del mar. Aquí vemos cómo sube la presión arterial a los 3.400 metros y acá sube más todavía a los 5.400 metros y no se ve un claro efecto del telmisartán a esa altura. Estos son los resultados de la presión sistólica y diastólica, las presiones de día y de noche, el comportamiento de la frecuencia cardíaca, conforme aumenta la altura también aumenta la frecuencia cardíaca, los niveles de noradrenalina que aumentaron en los dos grupos y los niveles de los otros, renina, angiotensina y aldosterona disminuyeron, sobre todo en el grupo de telmisartán. Este otro estudio me pareció interesante porque se hizo una simulación en cámaras cerradas y se hizo con ecocardiograma y se valoraron varios parámetros a nivel de la altura. Lo principal es que la frecuencia cardíaca aumentó, el volumen sistólico disminuyó, pero el gasto cardíaco se mantuvo a costa de aumento de la frecuencia cardíaca, los flujos de llenado mitrales se alteraron y la presión pulmonar pasó de 19 más menos 4 a 40 más menos 3 y permaneció elevada hasta 2 días después de regresar al nivel del mar. En base a los estudios anteriores, se hicieron estas recomendaciones. Yo les aconsejo este estudio porque me pareció muy interesante. Son recomendaciones clínicas de pacientes que tienen preexistencia de enfermedad cardiovascular y que se van a exponer a la altura. Miren, participan la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Europea de Hipertensión, la Sociedad Internacional de Medicina de Montaña, Sociedad Italiana de Hipertensión. Las recomendaciones son estas y que se resumen en esta diapositiva. Y esta diapositiva resume también lo único que existe en las guías europeas concretamente sobre hipertensión en la altura. La presión arterial aumenta con la exposición a grandes altitudes, especialmente por encima de 3.000 metros y posiblemente por encima de los 2.000. Los pacientes con hipertensión grado 1 pueden alcanzar grandes altitudes con tratamiento médico adecuado. Pacientes, perdón.
Pacientes con hipertensión grado 2 y riesgo aumentado deben revisar los valores de presión antes y durante la exposición a grandes alturas, y pacientes con hipertensión arterial severa grado 3 deben evitar la exposición a grandes alturas. Entonces, como conclusión, en ninguna guía de hipertensión se menciona la altura como factor de riesgo para desarrollar hipertensión, pero es evidente que la exposición aguda, sobre todo aguda, a grandes alturas, aumenta los niveles de presión. Cuando la persona vive, sea a nivel del mar o en alturas habitualmente, los niveles de presión arterial o de hipertensión arterial son similares. En ninguna guía se menciona que el tratamiento de hipertensión deba ser diferente según la altura a la cual se vive. Y lo que sí hay es, lo que les había mencionado antes, las recomendaciones sobre la conducta a seguir en pacientes hipertensos o no que se van a exponer a grandes alturas. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bayas. Vamos a seguir ahora con la presentación del doctor Carlos Ponte. Muchas gracias, Liliana. Mientras la ponen, como miembro del Consejo de Prevención Cardiovascular SEAC-Preven de la SEAC y parte del comité organizador de este congreso, me siento extraordinariamente satisfecho el día de hoy. Primero por la gran acogida que ha tenido este evento en toda América Latina, inclusive en varios países fuera de América, y por la fructífera asociación estratégica con la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y Pichincha, especialmente el doctor Vladimir Ullauri, que hemos creado realmente un programa extraordinario y creo que van a ser 3 días fantásticos dedicados a la prevención cardiovascular. El tema que me tocó el día de hoy es básicamente hablar sobre el manejo, la aproximación diagnóstica y el tratamiento de los pacientes con hipertensión arterial resistente. Para quitarnos un poquito de la rutina, vamos a crear un caso clínico. Esto es un caso visto la semana pasada, hace un mes en consulta, simplemente una paciente femenina de 53 años que le diagnosticaron hipertensión arterial resistente y el médico que la trató le indicó denervación renal. Ella, por temas, bueno, de costo, de que era un tratamiento invasivo, pues quiso buscar una segunda opinión. Es una paciente hipertensa desde hace 15 años, amenorrea secundaria hace 3 años, pues menopáusica, o en control hasta hace 2 años, la presión habitual 160, 180, 100, 110, a pesar de estar en 4 drogas, enalapril 20 miligramos 2 veces al día, atenolol 100 miligramos, hidroclorotiazida 25, amlodipina 10. Había aumentado de peso en los últimos 4 años, más de 30 kilos, una paciente sedentaria, no tiene ningún síntoma cardiovascular, tiene historia de dislipidemia mixta, historia de reflujo gastroesofágico y el examen físico en el consultorio, luego de las medidas adecuadas de la presión arterial, 172, 102 en promedio, frecuencia cardíaca 58, una paciente obesa y se escultaba un tercer ruido. Eso es básicamente el perfil de la paciente. Entonces, ¿cuáles serían las preguntas a responder? ¿Tendrá hipertensión arterial resistente esta paciente? Ese sería el diagnóstico. ¿Tendrá una forma de hipertensión arterial secundaria? Es la aproximación al diagnóstico diferencial y cómo la vamos a tratar. Si efectivamente la vamos a referir a hacerle denervación renal o hay otra opción menos invasiva para esta paciente. Lo primero que hicimos, un mapa, promedio de 24 horas, 162,98 y el patrón non-dipper. Preguntas, ¿qué hacemos entonces ahora? De una vez le añadimos la nueva droga, cambiamos alguna de las drogas que tiene, referimos a denervación o llamamos a María. Llamaremos a María y María es básicamente la última guía, la más reciente, del año 2018, sobre el tratamiento de hipertensión arterial resistente, sobre detección, evaluación y manejo de pacientes con este diagnóstico. Entonces, lo primero nos preguntamos, ¿es realmente esta paciente tiene hipertensión resistente? Y les hago esta pregunta, cada quien responda en su mente. ¿Cómo definiríamos hipertensión arterial resistente? Número 1, una presión arterial en consultorio superior a 140-90 milímetros de mercurio, tomando 3 drogas que incluyan un diurético, necesidad de 4 o más drogas a dosis óptimas para controlar la presión arterial. Tercera opción, necesidad de al menos 3 antihipertensivos, incluyendo dosis óptimas de BRAF o IECA, bloqueante canales de calcio y diurético, o todas las anteriores. Pues bien, ¿qué nos dicen estas guías? Hipertensión arterial resistente es la presión elevada por encima de las metas
individuales de cada paciente, a pesar de estar en tratamiento con 3 antihipertensivos diferentes que incluyan un bloqueante canal de calcio, un bloqueante del RAS y un diurético. Importante, esta última frase es vital, porque si no jamás podremos hablar de hipertensión resistente. Administrada a la máxima máxima dosis tolerable y a la apropiada frecuencia de dosis. También nos dicen estas guías que los pacientes que necesiten 4 drogas para mantener la meta de presión arterial, debemos considerarlos con pacientes con hipertensión arterial resistente. Por lo tanto, podemos decir que efectivamente todas las opciones habían sido valederas. Entonces, ¿cómo nos aproximamos a un paciente con hipertensión arterial resistente? 4 pasos. Primero, confirmamos que efectivamente el paciente tiene hipertensión arterial resistente. Segundo, estudiamos la posibilidad de pseudoresistencia. Luego buscamos formas secundarias de hipertensión arterial resistente. Y por último, evaluamos si hay algún daño a órgano blanco en estos pacientes. Paso número 2, excluir pseudoresistencia. Eso fue lo que ya hicimos, pero lo más importante, mis queridos amigos, para descartar pseudoresistencia o fenómeno de bata blanca es realizar el mapa o el AMPA del paciente. No podemos, y esto sí es taxativo, no podemos hablar de hipertensión arterial resistente si nosotros no realizamos mapa o AMPA a nuestros pacientes. Segundo mensaje claro. Y esto inclusive nosotros en el algoritmo de la Asociación Interamericana de Cardiología, en el último statement publicado en el primer trimestre de este año, que muchos de los que estamos aquí somos partícipes de su redacción, aquellos pacientes con hipertensión arterial de riesgo moderado, alto, muy alto, necesitamos realizar un monitoreo ambulatorio de presión arterial para descartar hipertensión de bata blanca o para descartar pseudohipertensión arterial. Es indispensable el paso del mapa o del AMPA. Tenemos la posibilidad, bien en el centro económico del paciente, de hacer mapa, un automonitoreo bien estructurado con indicaciones claras tiene la misma utilidad en el diagnóstico de hipertensión arterial resistente en este caso. Y fíjense, causas de pseudoresistencia. Quiero destacar sobre todo las 2 columnas de la derecha, que el paciente esté con un tratamiento inadecuado y que la medida de presión arterial no haya sido adecuado, ergo no hayamos hecho mapa, por ejemplo. Y lo importante de estas 2 últimas columnas es que nosotros como médicos somos responsables. Somos responsables de que estas columnas disminuyan de tamaño, tratando al paciente adecuadamente con la dosis adecuada y la dosificación óptima y que midamos adecuadamente la presión arterial en nuestros pacientes. Paso 3. Identificar y revertir factores contribuyentes. Número 1, y eso hay que interrogarlo, tener claro que este interrogatorio es fundamental, drogas concomitantes que estén utilizando el paciente. Y vamos a ver la lista. Drogas muy comunes, el sedentarismo, la obesidad, el consumo de sal y el consumo de alcohol de manera exagerada. El consumo de sal es muy importante, sobre todo los pacientes que son sal sensibles. Son los factores contribuyentes. Fíjense, cuando hablamos de las drogas, el primero de la lista, antiinflamatorios no esteroideos. Por eso yo digo que una de las causas, en forma de juego, pero lo digo en las conferencias para que la gente reflexione, una de las causas de hipertensión arterial resistente son los traumatólogos, que muchas veces de manera indiscriminada utilizan antiinflamatorios no esteroideos o los pacientes se automedican. Y las otras drogas en la lista, anticonceptivos orales, simpaticomiméticos, nasales, por ejemplo, muy importante, ciclosporina, eritropoyetina, inhibidores del factor de crecimiento, los oftalmólogos que utilizan en retina, el uso de alcohol, cocaína, anfetamina, antidepresivos y glucocorticoides inyectados. También mucho cuidado. Los pacientes que indican glucocorticoides inyectados de larga duración pueden ser, y eso es algo que estamos viendo ahorita con la epidemia de COVID, los pacientes que usan discriminadamente esteroides, aún sin indicación, tienen crisis o descontrol de la hipertensión arterial. El paso 4 vimos que era buscar causas de hipertensión arterial secundaria. Síndrome de apnea obstructiva del sueño, número 1, muy importante, esta es una paciente obesa. Hiperaldosteronismo es mucho menos infrecuente de lo que pensamos. Enfermedad renal, obstrucción de la arteria renal, feocromocitoma, enfermedad de Cushing y coartación de la aorta. Fíjense en este hermoso trabajo sobre evaluación de pacientes con hipertensión arterial resistente, de que la apnea obstructiva del sueño tiene el 2/3 de los pacientes, inclusive pacientes delgados. O sea, no esperemos que sea un paciente obeso. Pacientes delgados pueden tener apnea obstructiva del sueño como causa y se cura
la hipertensión arterial resistente tratando la apnea obstructiva del sueño, sin tener que hacer medidas extraordinarias. Entonces, en relación al hiperaldosteronismo, como digo, es una condición no tan rara en los pacientes, y quiero que tengan una noción, ¿cuánto creen ustedes que es la prevalencia de hiperaldosteronismo en los pacientes con hipertensión arterial resistente? Menos del 10%, más del 3%, entre 10 y 15, menos de 5%. Pues bien, hay dos estudios muy interesantes, el estudio PAPI y el estudio Pathway, los cuales en los pacientes hipertensos resistentes demostró que el hiperaldosteronismo puede ser tan prevalente como 32%, llegando a ser, por lo tanto, hasta un tercio de los pacientes. Y lo más importante, la espironolactona redujo hasta 13 milímetros de mercurio la cifra de presión arterial, logrando control. Es decir, posiblemente la quinta droga en pacientes con hipertensión arterial resistente debe ser espironolactona. Entonces, la conducta efectivamente que tuvimos con nuestra paciente, indicamos espironolactona 25 miligramos 2 veces al día. A las 6 semanas, la presión arterial 134/82 y el promedio de mapa 128/84. Es decir, no fue necesario denervación renal, simplemente cumplir el esquema terapéutico y ser fisiopatológico en el tratamiento de la tensión arterial. Y aquí, ya para finalizar, les traigo este estudio en el cual se hizo la comparación entre el óptimo ajuste de drogas, logrando las dosis máximas tolerables, la combinación adecuada y la dosificación adecuada, comparado con la denervación renal. Y la conclusión fue muy sencillo. El ajuste de drogas a la máxima dosis tolerable en la dosificación adecuada fue superior a la denervación renal. Es decir, antes de nosotros indicar eventualmente denervación renal, un procedimiento cada vez más cuestionado que está comenzando a resurgir después de recientes trabajos no adecuadamente randomizados, tenemos que nosotros garantizar que el paciente está en el tratamiento óptimo. El tratamiento óptimo son las drogas, la dosis y el tiempo adecuado de indicación. Por lo tanto, muchas veces lo refractario no es la hipertensión, sino el refractario es el médico, que no hacemos la indicación adecuada del tratamiento en nuestros pacientes. De manera que ya para finalizar, los pasos de aproximación al paciente con hipertensión arterial resistente. Número 1, confirmar la hipertensión arterial, definida como presión arterial en consultorio mayor o igual a 140/90, tomando 3 o más drogas, dosis óptimas, importante, incluyendo, si es posible, un diurético, y necesidad de 4 o más drogas, insisto, dosis óptimas para controlar presión arterial. No es enalapril 5 miligramos ni bisoprolol 2,5, en las dosis óptimas del paciente. Irse o resistencia, realizando obligatoriamente MAPA o APA. Hay que buscar causa de hipertensión arterial secundaria. Recuérdense las drogas, recuérdense apnea obstructiva del sueño. Indicación de drogas como quinta droga, espironolactona, en la que he tenido mejores resultados. Muchísimas gracias. Excelente exposición, doctor Ponte. A continuación, el doctor Piscor de Argentina nos va a ayudar con su presentación. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches. Quiero agradecer a los doctores Vladimir Uliauri y Carlos Ponte por la invitación y felicitarlos por esta excelente propuesta, el primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular. Yo me voy a referir al problema fundamental en hipertensión arterial, la falta de control y cómo lograrlo. Los sistemas sanitarios en Latinoamérica tienen como tendencias actuales estar centrados en la hospitalización, tanto instituciones privadas como públicas, la mercantilización a partir de los financiadores de salud y la fragmentación en distintos subsistemas privados, públicos, híbridos, etc. Y esto atenta contra la equidad sanitaria, el acceso universal a una atención centrada en las personas y el desarrollo de comunidades sanas. Por lo tanto, el primer punto para lograr una mejoría en el control de la hipertensión arterial es la reformulación del sistema de salud y de la atención primaria de la salud. Ahora, en esta encuesta se preguntó a ciudadanos de distintos países en el mundo si la salud era una preocupación. Y fíjense qué es lo que ocurrió cuando se
entrevistó a ciudadanos latinoamericanos, comparado con otras regiones del mundo, inclusive comparado con África, por ejemplo, los ciudadanos latinoamericanos tenemos muy baja preocupación por nuestro sistema de salud. Y esto realmente atenta contra las posibilidades de tener un estado sanitario en el cual se enfoque en la prevención y promoción de la salud cuando los ciudadanos no reclamamos nuestro derecho a una salud adecuada. ¿Y qué sistema de salud queremos entonces para Latinoamérica? Queremos un sistema de atención médica ambulatoria de carácter convencional en dispensarios o ambulatorios, en el cual los usuarios son consumidores de la atención que compran. Queremos un programa centrado en las enfermedades, en los cuales los grupos de población enfermos son los destinatarios de las intervenciones de lucha contra esas enfermedades, o queremos un sistema de atención primario centrado en las personas, focalizado en las necesidades de salud, en la relación personal duradera entre los miembros del sistema sanitario, una atención integral, continua y centrada en el ser humano, la responsabilidad sobre la salud compartida por todos los integrantes de la comunidad a lo largo del ciclo vital, y que las personas, nuestros pacientes, sean asociados en la gestión de su salud y la de su continuidad. Y este es un debate que nos tenemos que dar. Y en este debate veremos dónde intervenir. Como decimos, un sistema centrado en atención primaria de la salud está centrado en el periodo prepatogénico, es decir, en la prevención primordial y primaria y la promoción de la salud, o un sistema centrado en la enfermedad en el periodo patogénico, ya sea asintomático o sintomático, centrado en la prevención secundaria, en el diagnóstico y tratamiento precoz y en la protección específica y la limitación de la discapacidad, o un sistema centrado en la recuperación de la incapacidad, la cronicidad y la muerte, es decir, la prevención terciaria, la rehabilitación. Y es un debate que tenemos que darnos en nuestro continente. Ahora, esta declaración de principios de la Organización Mundial de la Salud, de la Asamblea número 65 del año de 2012, estableció 6 principios centrales para la prevención de las enfermedades no comunicables. Aumentar la prioridad otorgada a las enfermedades no transmisibles en el trabajo de desarrollo a nivel mundial, nacional, e integrar la prevención y el control de dichas enfermedades en las políticas de todos los departamentos gubernamentales, establecer y fortalecer políticas y planes nacionales para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, promover intervenciones para reducir los principales factores de riesgo modificables compartidos por las enfermedades no transmisibles, como el consumo de tabaco, dietas poco saludables, inactividad física y consumo nocivo de alcohol, promover la investigación para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles, promover asociaciones para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, es decir, organizaciones no gubernamentales, y el monitoreo de las enfermedades no transmisibles y sus determinantes, y evaluar el progreso a nivel nacional, regional y global de las acciones emprendidas. Doy ejemplos en nuestro país: estrategias globales para la prevención de la enfermedad crónica no transmisible a través de la interacción entre la sociedad civil, las sociedades científicas y las autoridades gubernamentales, que nos permitió lograr la ley antitabaco en 2013, la ley de contenido de sodio en los alimentos procesados en 2013, la Argentina libre de grasas trans en 2014 y, por ejemplo, la ley del deporte de 2015 y actualmente la ley del etiquetado frontal. Pero además de lograr esto, lograr estrategias para la prevención, estrategias políticas, luego sigue la tarea del control para que estas leyes se apliquen. Así que el rol de las sociedades científicas y las organizaciones civiles es central para lograr un sistema sanitario apoyado en la prevención de la enfermedad y la salud. ¿Y qué es lo que ha ocurrido desde el año 1990 hasta el año 2019, es decir, en 30 años en el mundo?
Todo lo contrario, fíjense que la hipertensión sistólica, que era la principal causa de discapacidad en el 90, ha llegado en el 2019 al primer lugar con un 9,3% de las causas de discapacidad y un crecimiento del 53%. Pero fíjense qué es lo que ocurrió con el tabaquismo. Subió del quinto al segundo lugar y las glucemias elevadas, que estaban en el 11º lugar, subieron al tercer lugar con un porcentaje de discapacidad de casi el 7% y un incremento en estos 30 años del 123%. ¿Qué es lo que ocurre en Latinoamérica? La tasa atribuible de días de discapacidad por hipertensión arterial, como ven en estos colores, oscila entre el 6 y el 13%. Es decir, es una de las causas principales de discapacidad en el continente latinoamericano. De modo tal que para ir cerrando mi presentación, debemos decir que Latinoamérica, compuesta por Centroamérica y América del Sur, es un continente de 2,5 millones de kilómetros, Centroamérica con casi 200 millones de habitantes y una densidad poblacional de 72 habitantes por kilómetro cuadrado, y que Sudamérica es un territorio de casi 18 millones de kilómetros cuadrados, con casi 400 millones de habitantes y una densidad poblacional muy baja, y en este contexto tenemos que observar nuestro sistema de salud para exigir un sistema de salud centrado en la prevención de la enfermedad cardiovascular, donde la atención primaria de la salud sea una de sus fortalezas y no el cuidado de la enfermedad cuando la enfermedad ya no se ha podido prevenir y se ha desarrollado. Por lo tanto, para ir concluyendo en cómo que el problema fundamental en hipertensión arterial es la falta de control en nuestro continente, cómo lograrlo, debemos trabajar las sociedades civiles, las sociedades científicas en estrategias poblacionales, estrategias que permitan que las autoridades políticas se involucren y se manejen con un compromiso social adecuado, sistemas de salud centrados en la comunidad, en las necesidades de la comunidad y la promoción de la salud, y finalmente asegurar la accesibilidad y la equidad tanto a los servicios de salud como a los métodos de diagnósticos y a las estrategias terapéuticas. Creo que nos enfrentamos en los próximos años a múltiples dilemas y múltiples desafíos, las sociedades científicas como la Sociedad Interamericana, nosotros particularmente como profesionales de la salud, a formar equipos para trabajar en prevención y promoción de la salud, y este es el desafío que tenemos para los próximos años para lograr mejorar el control de la hipertensión arterial en nuestro continente. Buenas noches y muchas gracias. Excelente ponencia, doctor Daniel Pisco. Un gran placer participar en este primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular, en este simposio que ha sido patrocinado por LIFE y en el cual se me ha pedido pues, que hable del tratamiento actual de la hipertensión arterial en las guías internacionales y hablar de la monoterapia frente a la terapia de combinación para un control eficaz del riesgo cardiovascular. Yo quisiera empezar esta plática pues haciéndome esa pregunta: ¿cómo iniciar el tratamiento antihipertensivo? ¿Qué nos dicen las guías del inicio del tratamiento antihipertensivo? Pues todas coinciden en señalar la necesidad de estratificar el riesgo cardiovascular global antes de tomar cualquier decisión terapéutica, pues el nivel de riesgo será determinante para la selección de la mejor estrategia de tratamiento farmacológico inicial. Y esto vale tanto para los dos lados del Atlántico, por tanto, para las guías americanas, las guías europeas y las guías de la Sociedad Internacional publicadas hace escasos meses. Este es el esquema de la tabla de estratificación de riesgo de la última guía, de la guía de la Sociedad Internacional del año 2020, en la que se ha simplificado, el origen es la guía europea, pero se ha simplificado esa figura en el sentido de que se considera solamente 3 estratos de presión, la llamada normal alta,
que para los americanos ya es una hipertensión de grado 1, pero en el resto del mundo hablamos de presión normal alta, hipertensión de grado 1 y, en el caso de la última guía internacional, de hipertensión de grado 2 para todos aquellos sujetos que están por encima de 160/100. Y como ustedes pueden observar perfectamente, para el mismo grado de presión, por ejemplo, un paciente que esté en una hipertensión discreta de grado 1 puede tener un riesgo bajo o un riesgo alto, obviamente dependiendo de la asociación o no de otros factores de riesgo y del grado de progresión de su enfermedad mediante la detección de lesión silenciosa de órgano blanco o porque ya tiene enfermedad clínica asociada o es un paciente diabético. Por tanto, el nivel de riesgo es fundamental que nosotros lo conozcamos antes de tomar la decisión ante un paciente concreto en nuestra consulta. La guía europea nos dice que en cualquier tipo de paciente, incluso en los sujetos con presión normal alta, hay que aplicar cambios de estilo de vida. Estos son implementables en cualquier tipo de paciente, independientemente del grado de presión, pero nos dice que en los pacientes que tienen alto riesgo, alto o muy alto riesgo, el tratamiento farmacológico debe ser inmediatamente iniciado. Por tanto, hay una coincidencia de que, con independencia del grado de presión, en pacientes de alto riesgo cardiovascular, el tratamiento farmacológico debe iniciarse de manera inmediata. Y, sin embargo, en los sujetos de riesgo bajo o moderado, se les puede dar un tiempo prudencial, no más de 6 meses, para intentar, con cambios del estilo de vida, normalizar la presión, y si eso no se consigue, a los 6 meses habrá que iniciar también tratamiento antihipertensivo. ¿Cómo hacerlo? La guía de 2018 nos dice que hay 2 modelos de paciente. El paciente que tiene una hipertensión muy discreta, con sistólicas inferiores a 150 milímetros de mercurio y que tiene un riesgo bajo, o bien en los ancianos, particularmente en ancianos frágiles, frente al otro grupo de sujetos que son aquellos que tienen más de 150 de presión sistólica a cualquier nivel de riesgo cardiovascular. Pues bien, en los primeros nos dice que el médico podrá seleccionar entre monoterapia a dosis bajas o una combinación de 2 fármacos a dosis fijas. ¿Por qué en este tipo de pacientes se da esa opción de selección? Pues la razón es fundamentalmente porque la meta a alcanzar va a ser distinta en los pacientes ancianos que en los pacientes más jóvenes. Un individuo joven con una hipertensión de grado 1 muy discreta, con cifras inferiores a 150 de sistólica, su meta a alcanzar, basada en evidencia científica sólida, robusta, debería ser inferior a 130-80 si tolera el tratamiento. Sin embargo, los pacientes ancianos frágiles, su meta a alcanzar es algo más alta, son cifras por debajo de 140-90. Por eso, la opción es seleccionar monoterapia en un grupo reducido de pacientes y en la gran mayoría, incluso en los pacientes de bajo riesgo y con hipertensión muy discreta, utilizar una combinación de 2 fármacos antihipertensivos. Si esa es la recomendación que nos hace la Guía Europea de 2018, la más recientemente publicada, la Guía de la Sociedad Internacional de 2020, nos dice esencialmente lo mismo. Para cualquier tipo de hipertensión, siempre cambios de estilo de vida, e empezar el tratamiento con una combinación de 2 fármacos a dosis bajas, a ser posible una combinación fija en un único comprimido. Y también da la opción de que la monoterapia puede ser considerada en aquella hipertensión, igual que en el caso de la Guía Europea, hipertensos de grado 1 con riesgo bajo o bien en octogenarios o sujetos pacientes ancianos frágiles. Por tanto, yo diría en suma que todas las guías de hipertensión coinciden en recomendar el inicio del tratamiento con una combinación fija de 2 fármacos antihipertensivos en la gran mayoría de los pacientes y reservan la monoterapia para pacientes de muy bajo riesgo y para los pacientes ancianos frágiles. Y también todas las guías coinciden en recomendar la reducción de la polifarmacia para mejorar la adherencia terapéutica, que es muy baja en general. Ello es muy relevante, sobre todo en pacientes con múltiples factores de riesgo o con comorbilidades y, por tanto, en prevención secundaria en la que se necesitará tratar muchas enfermedades con muchos medicamentos y, por tanto, con muchos comprimidos que dificultan la adherencia. La adherencia mejora cuando reducimos los comprimidos y este estudio tan simple del año 2014 en el que vemos que cuando un grupo de pacientes
normalizan su presión arterial con una determinada combinación libre. Cuando esa combinación libre en 2 comprimidos se le da al paciente en forma de un comprimido, la adherencia mejora desde un 42 a un 69%. Es decir, que incluso el mismo tratamiento con la misma eficacia antihipertensiva, con los mismos efectos secundarios, si es dado en un único comprimido, es mucho mejor adherido por parte del paciente y, por tanto, la persistencia en el tratamiento a largo plazo se garantiza mucho mejor que con la utilización de 2 comprimidos. Y no olvidemos que la adherencia terapéutica es un punto clave en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Y en este análisis que ven ustedes aquí de la relación de la mortalidad en pacientes con buena o con mala adherencia al tratamiento, a distintas estrategias antihipertensivas, a estatinas, al uso de aspirina o cualquier medicación cardiovascular, si nos centramos en el tema de hipertensión, que está resaltado en color rojo, pueden ustedes ver que la buena adherencia al tratamiento reduce la mortalidad total, mortalidad por cualquier causa, en aproximadamente un 30%. Por tanto, tenemos datos robustos que muestran que la mejor adherencia al tratamiento reduce la mortalidad por cualquier causa y, por tanto, es muy importante que nuestras estrategias terapéuticas intenten ser lo más adherentes posibles. Para acabar de hablar de este tema, recordarles que hace escasas semanas del mes pasado se ha publicado este estudio muy interesante, que es la relación entre la adherencia al tratamiento y mortalidad total y cardiovascular en ancianos frágiles. Pues bien, en más de 1 millón de ancianos frágiles obtenidos en el registro de la región de la Lombardía, del norte de Italia, respecto a la adherencia y a la persistencia en el tratamiento, pueden ustedes ver que cuando se analiza la proporción de días en los cuales el paciente cumple su medicación, fíjense que en los sujetos que están en el último cuartil, que por encima de un 76% de medicación tomada cada día, fíjense que estos ancianos frágiles, tanto si su estado clínico es bueno, como si es malo, como si es muy malo, en ancianos frágiles, siempre hay reducciones de la mortalidad total. Y lo mismo se ha observado para la mortalidad cardiovascular. Por tanto, no hay ninguna duda de que la adherencia al tratamiento y, por tanto, esa recomendación de las guías de intentar dar siempre que sea posible un único comprimido que contenga la combinación es enormemente relevante. Por ello, y en base a todo lo que yo les he comentado hasta ahora, las guías internacionales, la guía europea, la guía de la Sociedad Internacional nos dicen: iniciemos la terapia, la estrategia para la inmensa mayoría de pacientes utilizando una combinación de 2 fármacos a dosis bajas fija en un único comprimido. ¿Qué debe contener ese comprimido? Pues en base a una evidencia que yo no tengo ahora tiempo para mostrarles, pero que es sobradamente conocida de todos ustedes, el bloqueo del sistema renina-angiotensina se ha mostrado clave en la prevención de la morbilidad y de la mortalidad cardiovascular, y particularmente en pacientes que tienen comorbilidades, pero también en aquellos hipertensos que no tienen todavía complicaciones. La base debe ser el bloqueo del sistema renina-angiotensina, y a esa base hay que asociarle, según la guía europea, un calcio antagonista o un diurético, y según la guía internacional, la recomendación es asociar en primer escalón siempre un calcio antagonista. Fíjense que las 2 guías dan la opción de considerar monoterapia, como yo les decía antes, para un restringido grupo de pacientes de bajo riesgo o en pacientes muy ancianos o frágiles, en los cuales hay que ser muy prudente en la reducción inicial de las cifras de presión para evitar ortostatismos, para evitar caídas y fracturas, en las cuales sería peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué utilizar telmisartán como un bloqueante de los receptores de angiotensina en el tratamiento del paciente hipertenso? El año 2018, la Latin American Society of Hypertension, de la que me honro ser miembro de honor, publicó un paper position, una posición de la propia sociedad basada en un profundo análisis de la eficacia y de la tolerabilidad y de la reducción de morbilidad y mortalidad de todas las estrategias antihipertensivas posibles, y este estudio se hizo a petición de la PAO, de la Organización Mundial de la Salud, en su división para Latinoamérica, para América concretamente, y en ese papel, tras
esa revisión profunda, la conclusión a la que llegó el grupo de expertos es que en Latinoamérica, en base a reducciones de morbilidad, mortalidad, efectividad, tolerabilidad y también disponibilidad de los medicamentos, se hizo un listado de aquellos medicamentos que se consideraban de uso preferente, y ven ustedes aquí el listado: diuréticos, inhibidores de la enzima, antagonistas de los receptores, calcioantagonistas y beta-bloqueadores, y algunos otros, como pues la espironolactona, y por supuesto en el uso preferente de antagonistas de los receptores de angiotensina está telmisartán. En un estudio posterior de un grupo de expertos también relacionados con la Organización Panamericana de la Salud, se analizaron las mejores combinaciones posibles, puesto que la evidencia científica es muy sólida para intentar iniciar el tratamiento en forma de una combinación. Como ven ustedes, en este artículo participaron expertos de Estados Unidos, también de Latinoamérica, el profesor López Jaramillo, que era de aquel momento el presidente de la LASH, de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, y yo como experto europeo participamos en este estudio, y la conclusión a la que se llegó fue que entre las mejores combinaciones posibles que ven ustedes aquí de antagonistas de los receptores con bloqueantes de canales de calcio, telmisartán era uno de los 3 antagonistas de los receptores que se seleccionaron para ser combinado o con amlodipina o con hidroclorotiazida como mejores fármacos disponibles en base a la evidencia científica. Y yo creo que a esto hay que sumar lo que nos dice el libro de la Organización Mundial de la Salud, publicado en 2019, en el que por primera vez en la historia de la Organización Mundial de la Salud, en la publicación de las medicinas esenciales, consideradas esenciales para la supervivencia de los seres humanos enfermos, se lista una combinación de fármacos antihipertensivos. Y en esta combinación de fármacos antihipertensivos, la combinación de telmisartán con amlodipino y la combinación de telmisartán con hidroclorotiazida fueron las preferidas en esta lista de la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, fíjense que tenemos muchas razones para utilizar telmisartán como antagonista de los receptores de angiotensina en el inicio del tratamiento de un paciente hipertenso. Si esta es la recomendación de las guías que yo les mostraba hace un momento, ¿cómo utilizar el telmisartán en monoterapia o en combinación siguiendo las directrices de las guías? Y, por tanto, ¿cómo personalizar el tratamiento en un paciente que tenemos en la consulta? Yo, para ello, he seleccionado algunos casos clínicos que creo que pueden ser demostrativos. El caso de una mujer mayor de 78 años con historia de detección reciente de cifras elevadas de presión arterial. En visitas sucesivas se confirman que estas cifras medias son elevadas, del orden de 156-82 milímetros de mercurio. Fíjense que es una hipertensión de predominio sistólico, como suele ocurrir en los pacientes ancianos. La madre de nuestra paciente murió ya muy mayor, a los 87 años, con un accidente cerebrovascular. Recuerden que es la primera causa de muerte en la mujer en la mayoría de los países del mundo. No tiene antecedentes de hipertensión personal ni de otros factores de riesgo o de enfermedad cardiovascular en la familia, salvo esa muerte, pero ya muy mayor, a los 87 años, de su madre. La paciente sufre una artrosis bilateral en ambas caderas y rodillas. A los 76 años estaba muy invalidada y se le implantó una prótesis total de cadera, tras lo que ingresó en un centro de crónicos donde ha sido tratada de manera intermitente con antiinflamatorios no esteroideos, precisamente por episodios de dolor en relación con su artropatía degenerativa. La paciente está la mayor parte del día encamada. Cuando no está encamada está sentada con las piernas colgando en la silla, con lo cual presenta con frecuencia edema maleolar, particularmente en los meses más calurosos. La paciente sufre también una depresión de grado ligero, como es tan común entre los pacientes ancianos, particularmente en los que están ingresados en centros de crónicos, y esta depresión es tratada con citalopram. La paciente nunca fumó, ni consumió alcohol, ni drogas ilícitas, y tiene una vida absolutamente sedentaria, puesto que está prácticamente encamada. Es una anciana frágil, con cifras de hipertensión detectadas de manera reciente. La paciente es una obesa. En el examen físico lo que más llama la atención es una obesidad con un índice de masa de 31, superior a 30. No tiene signos ni síntomas de falla cardíaca. El electrocardiograma es normal y, por tanto, no tiene fibrilación auricular, que es una
arritmia relativamente común en los pacientes ancianos y en los análisis son normales, no tiene otros factores de riesgo añadido, excepto un potasio bajo de alrededor de 3.5 milimol y un filtrado glomerular estimado reducido de 48 mililitros minuto. Por tanto, la paciente cumple las características de que se trata de una hipertensión de grado 1 de predominio sistólico, tiene riesgo alto en esta paciente, el riesgo es alto, puesto que no podemos decir que sea un riesgo bajo, a pesar de que es una anciana frágil. Por tanto, en este caso, con una hipertensión de grado 1 y con independencia del riesgo, al tratarse de un paciente anciano frágil, habría que iniciar monoterapia. Y, por tanto, evitar las hipotensiones ortostáticas, el que la paciente pueda empeorar su situación clínica y sufrir lo que ya sería terrible, alguna caída y una fractura. Por tanto, nos tenemos que plantear iniciar monoterapia con cualquiera de los fármacos que las guías consideran esenciales. Por tanto, un calcioantagonista, un diurético, un inhibidor de la enzima, un antagonista de los receptores o incluso un bloqueador beta. En este caso, iniciar con un calcioantagonista o un diurético tiacídico a dosis bajas podría ser una opción válida, de hecho lo es en muchísimos pacientes. Pero el edema maleolar y la poca movilidad de las extremidades inferiores y, por tanto, la facilidad de desarrollar edema desaconseja el uso de calcioantagonistas, particularmente el uso de amlodipino, en el que sabemos que con frecuencia se asocia como efecto secundario a edema maleolar. Y, de hecho, las bajas cifras de potasio hacen que el diurético no sea tampoco la mejor opción. Por ello, por la tolerabilidad en pacientes ancianos frágiles con artrosis, con artropatía degenerativa, iniciar telmisartán 40 miligramos al día sería una opción excelente. Si por lo que fuera necesario para alcanzar una meta inferior, en este caso a 140-90 por parte de esta paciente, puesto que se trata de un paciente anciano, se podría aumentar la dosis, si fuera necesario, a 80 miligramos en monoterapia o incluso, si es preciso, asociar una dosis baja de hidroclorotiazida. Recuerden que al combinar hidroclorotiazida, un diurético tiacídico, con un ARA2, nosotros mejoramos el potasio sérico del paciente. ¿Cómo utilizar, en otro supuesto clínico, telmisartán en combinación? Este es un caso distinto, es una mujer de 48 años que trabaja de enfermera en un hospital, que tiene cifras elevadas de presión detectadas por sus compañeras en múltiples ocasiones. La presión medida en la clínica confirma cifras medias de alrededor de 164-102. No fuma, no toma alcohol ni drogas de adicción. Su vida es muy sedentaria, su padre era hipertenso y ella, de hecho, presentó hipertensión en el último embarazo, que se resolvió espontáneamente tras el parto. El examen físico muestra una obesidad central, tiene un índice de masa aumentado, tiene un perímetro de cintura de 96, por tanto también aumentado, y los análisis de rutina en el screening general muestran un aumento del LDL colesterol a 150 miligramos de decilitro, un aumento, una hiperglicemia en ayunas por parte de esta mujer de 116 miligramos de decilitro, tiene un cociente albúmina-creatinina elevado de 54 miligramos por gramo de creatinina y, por tanto, podemos decir que tiene un aumento de la glucemia en ayunas, no cumple criterios de diabetes, pero sí asociado al aumento del LDL colesterol y la presencia de lesión de órgano blanco, porque tiene microalbuminuria, veremos que le va a conferir un grado alto de riesgo, porque tiene lesión orgánica inducida por la hipertensión y además el monitoreo personal ambulatorio en casa, la automedida domiciliaria de presión durante 7 días nos confirma que sus cifras medias son elevadas, 152-94. Por tanto, no hay duda de que la paciente tiene una hipertensión de grado 2 y tiene un riesgo alto por la lesión orgánica mediada por la hipertensión en forma de microalbuminuria asociada a otros factores de riesgo. Pues bien, con este riesgo alto por la obesidad central, la hiperglucemia en ayunas, la dislipemia y la microalbuminuria, debiéramos intentar llegar a una meta de presión, porque se trata de una mujer joven, inferior a 130-80. Eso exige que la presión sistólica suya inicial se reduzca a aproximadamente unos 34 milímetros de mercurio y la de diastólica unos 22 milímetros de mercurio. La decisión correcta, siguiendo las guías,
es iniciar tratamiento con una combinación fija de un bloqueante del sistema con un calcio antagonista o un diurético. Eso es lo que nos dice la guía europea. La guía internacional nos diría lo mismo, pero exclusivamente con un calcio antagonista. De hecho, el perfil metabólico de esta paciente hace que también la guía europea aconseje asociar un calcio antagonista al bloqueante del sistema renina-angiotensina. Por todo ello, además de los cambios de estilo de vida, que en esta paciente son particularmente importantes, la reducción de peso y el ejercicio físico regular, puesto que tiene una obesidad central y es sedentaria, y sabemos que ambos, la reducción de peso y el ejercicio físico regular, ayudarán mucho a controlar la glucemia, la hiperglucemia en ayunas, y ayudarán a controlar también el peso y la dislipemia. Iniciar un tratamiento simultáneo con una combinación fija de telmisartán 80 miligramos con 5 miligramos de amlodipino en un único comprimido es una opción excelente en esta paciente. ¿Qué hacer si a los 3 meses la presión arterial no alcanzó su meta inferior a 130/80? Ahí tenemos varias opciones, porque si el tratamiento es bien tolerado, se puede incrementar la dosis a telmisartán 80 y amlodipino 10 en un único comprimido. Esta sería la vía más directa de, aumentando la dosis de amlodipino, conseguir la meta que nos habíamos previsto. Pero esa es una opción. Pero ¿qué ocurre si el tratamiento ha sido efectivo? Realmente la presión se redujo mucho, próxima a las cifras de 130/80, pero aparece un edema malleolar. Si es así, es aconsejable desescalar otra vez al telmisartán 80 con amlodipino 5, por tanto, intentar huir de las altas dosis del calcio antagonista, y podemos asociar una hidroclorotiazida a dosis muy bajas, por tanto, sería una triple terapia en esta paciente, siguiendo la recomendación de las guías, o utilizar simplemente cambiar de una combinación fija en un único comprimido de telmisartán con amlodipino a una combinación de telmisartán con hidroclorotiazida que se puede escalar desde los 12,5 hasta los 25 miligramos al día. Por tanto, dependiendo de la paciente, tenemos varias opciones para conseguir el control de presión. Con lo que yo les he dicho, ¿cuáles son mis consideraciones finales? Recuerden que las guías clínicas hacen recomendaciones generales basadas en la mejor evidencia disponible que se obtiene de estudios epidemiológicos, de ensayos clínicos controlados y de sus metaanálisis, en los que los resultados finales son promedios de un determinado parámetro de un grupo de pacientes. Pero ese parámetro en ese grupo de pacientes, los pacientes no tienen por qué tener las mismas características, ser idénticos a los del paciente concreto que nosotros estamos visitando en nuestra consulta. Por tanto, las decisiones finales sobre un paciente concreto las debe tomar el médico de manera personal en base a su riesgo cardiovascular global. Por ello es tan importante analizar y saber el riesgo global del paciente que tenemos frente a nosotros en nuestra consulta. Y que recuerden, no es debido exclusivamente a la cantidad de presión, por tanto al grado de hipertensión. Es debido a la cantidad de presión, pero también a la asociación de los demás factores de riesgo o a las comorbilidades o a la progresión de la propia enfermedad. Por tanto, dependiendo del riesgo, deberemos tomar la decisión, pero no olvidemos que además de las características clínicas del paciente, hay que considerar las características personales y socioeconómicas. En toda Latinoamérica es muy importante considerar este factor, porque ustedes saben que muchos pacientes de bajos recursos no tienen opción de ir a visitar con frecuencia a su médico, ni siquiera tienen opción a acceder a los sistemas de salud. Por tanto, considerar siempre características personales y socioeconómicas. Hay que informar al paciente de los beneficios y de los riesgos del tratamiento que les estamos prescribiendo. Por tanto, de los efectos secundarios, de lo que puede ocurrir cuando nosotros les damos un tratamiento. Y todo ello hay que imbuirlo en el contexto del sistema de salud en el que el médico ejerce su profesión, porque ustedes estarán de acuerdo conmigo en que no es lo mismo trabajar en un hospital público que a lo mejor tiene recursos farmacológicos reducidos y por tanto ustedes no tienen la opción de prescribir lo que les gustaría,
al médico que trabaja en una consulta privada con pacientes de un nivel socioeconómico y un estatus social más alto, en el cual ustedes pueden elegir la mejor estrategia que ustedes consideren. Por tanto, al final, la decisión será siempre, como ha sido en medicina de una manera histórica y tradicional, suya. El médico toma las decisiones bajo su entera responsabilidad. Yo espero haberles ayudado a formarse una opinión sobre cuáles deben ser las mejores estrategias y, por tanto, las mejores recomendaciones para su paciente. Nada más y muchísimas gracias por su atención. Felicito a todos los ponentes por sus excelentes exposiciones. Por honor al tiempo, vamos las preguntas que se han enviado, mandar la respuesta por el mail.